Buenas noches amigos, bienvenidos todos, muchas gracias por su puntualidad a esta interesante ponencia con el doctor Alonso Moreno. Lo conocemos muchos de nosotros de la comunidad PM4R. Él es PhD en Economía Agrícola, ingeniero agrónomo, consultor internacional y líder del equipo en ProRural. También es PM4 Trainer en todas las metodologías y es PMP. Con ustedes el doctor Alonso Moreno desde Colombia. Adelante, Alonso. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Esperamos que vayan llegando los colegas de la comunidad y de otros, de tal manera que vayamos aquí teniendo más posibilidad de hacer una buena discusión sobre este tema perdón. Oh, perdón, un momentico que esto suena de escuadrón. Ya. Pues el tema que hemos escogido para esta noche es hablar sobre el manejo de riesgos en proyectos de desarrollo rural. ¿Qué me ha motivado por este tema, a hacer este tema esta noche? Pues la primera es que desde hace, como todos ustedes conocen en la comunidad y mis colegas que me acompañan aquí del proyecto, pues hace ya 2 años y medio trabajamos en un proyecto de desarrollo rural en 2 zonas de Colombia y pues tengo la gran preocupación siempre de tratar de comprender mejor y de averiguar cuáles son los riesgos a los que nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando, nos enfrentaremos y cómo manejarlos. Lo hemos hecho de una manera inicialmente muy pensada, pero después con el trajín y con todo lo que hemos desarrollado, nos hemos vuelto a pensar muchísimo sobre el tema y me parece que es de vital importancia para comprender lo que estamos haciendo. Mucho más cuando uno mira en esta zona familias ganaderas, pequeñas familias ganaderas, en una situación de pobreza, en dificultades enormes por todo el medio ambiente que los rodea. Ahora pues vamos a identificar cuáles son sus riesgos, pero lo que más lo aterra a uno es de que llevan 20 a 30 años trabajando en esta región, en esas condiciones, y se pregunta uno si realmente no son ellos los que conocen cómo manejar los riesgos, y no tanto alguien que llega de fuera a tratar de, con un marco teórico, presentar cómo hacerlo. Esa es una de las motivaciones, entonces, de entender cómo en la práctica se van dando las cosas y cómo la confrontamos para poder aprender y sacar algunas conclusiones. Y la segunda, pues, es el motivo de la comunidad, de que estamos preocupados por la gestión de los proyectos y que necesitamos siempre estar repasando, volviendo a mirar las guías que tenemos para ver cómo lo estamos haciendo. Y yo he pensado que en una charla de estas lo ideal sería que la comunidad, los colegas de la comunidad nos ayuden a nosotros, los que estamos aquí en la práctica, a entender mejor los riesgos, cómo los manejamos. Y entonces ese será como el propósito también de esta charla, es vincularlos a que nos asesoren en cómo manejar los riesgos que encontramos. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar del proyecto donde estamos trabajando por darles un contexto muy rápido del proyecto ProRural. Luego vamos a hablar del concepto de riesgo por recordar y repasar y de los problemas y sus interacciones. La asesoría en el manejo de riesgos, que es donde vamos a tratar de oírlos a ustedes y de tratar de mirar todas sus reacciones ante los riesgos que tenemos y qué recomendarían, los resultados de esa discusión con ustedes y las conclusiones. Eso sería entonces la charla que vamos a tener.
un manejo muy rápido del proyecto ProRural. A ver cómo cuadramos esto aquí mejor para poderlo ver. Ahí nos queda tal vez mejor, perfecto. Entonces, el proyecto ProRural, pues es un proyecto de la cooperación alemana. Es una negociación entre el gobierno colombiano y el gobierno alemán para cumplir una tarea de fortalecer las capacidades de implementación de los actores clave del sector público, la sociedad civil y el sector privado para un desarrollo rural libre de deforestación y fomentando particularmente la ganadería sostenible en 2 regiones. Y rápidamente tenemos como indicadores de ese objetivo incrementar en 20% los ingresos de las familias ganaderas en Meta y Caquetá, conservación de 12.000 hectáreas en predios ganaderos atendidos, de bosque, planes de negocio en 6 empresas lácteas atendidas que incluyan sostenibilidad, género y trazabilidad integral. Trazabilidad se refiere aquí a que podamos asegurar de que estos ganaderos no están deforestando, hacer la trazabilidad frente a la deforestación y que desde luego los productos que manejan tienen una inocuidad de acuerdo a las condiciones y a la normatividad existente para leche y carne. Y 2 propuestas de mejora para la política de ganadería sostenible y trazabilidad presentadas ante el Ministerio. Entonces, esos son los indicadores que tenemos y sobre eso será que vamos a mirar entonces qué riesgos se presentan. Eh, Está loco esto. Ay, Dios, Dios. Perdón un momentico, que esto está medio loco. ¿Por qué se queda ahí pegado? Ah, ya. Bien, este proyecto entonces tiene un marco de duración estamos desde el 6 del 2022 hasta el 2025. Realmente la ejecución comenzó en febrero del 23 y las entidades cooperantes, como les dije, son el Ministerio de Agricultura de Colombia con el gobierno alemán, y el gobierno alemán pues es el Ministerio de Cooperación de Alemania, que es el que financia, pero que ha delegado a la GIZ para hacer este proyecto. Y en el caso mío, pues la GIZ ha hecho de nuevo un contrato con una consultora que se llama GOPA para desarrollar 2 de los componentes de este proyecto. Bueno, estamos en las regiones, 2 regiones que están ahí dentro de Colombia, en la parte media y sur de Colombia, que son el departamento del Meta, que está en azul, y el departamento de Caquetá, que es el que aparece en verde, y esa es la región donde nosotros trabajamos, y específicamente pues trabajamos en la parte norte del Caquetá y en la parte sur del Meta, o sea, esa es una región, en esta región es donde estamos trabajando. Bien, la pregunta que tenemos es si realmente como expertos en proyectos, estamos preparados para enfrentar los riesgos en nuestros proyectos y especialmente en estos proyectos de desarrollo rural. Manejar riesgos tiene que ver también mucho con el tipo de proyecto que uno maneje. No es lo mismo un proyecto de hacer un puente o de hacer una casa que enfrentar un proyecto de desarrollo rural donde la especificidad es trabajar en mejorar la ganadería sostenible. En el caso de los proyectos de infraestructura, por seguir en ese campo, pues tenemos un producto muy concreto al final. Nuestro producto acá será el cambio que podamos generar en las 584 familias con las que estamos trabajando. Y ese cambio pues no es sencillo, no es algo a veces muy tangible. Tenemos que escudriñar mucho a ver si realmente se produjo o no. Entonces, ahí es donde surge la pregunta de si estamos todos realmente preparados para manejar los riesgos en este tipo de proyectos. Y si los
tenemos esos riesgos, ¿cómo podemos transformar esos riesgos en oportunidades de desarrollo? Porque al fin y al cabo ese es el objetivo fundamental del manejo de los riesgos, es cómo transformarlos en oportunidades que nos permitan desarrollar los proyectos y llegar a cumplir con el objetivo y con los indicadores que tenemos. Y la otra pregunta que uno se hace es si podemos desde los proyectos resolver problemas estructurales. Y vamos incluso ahora a hablar un poquito de por qué hablo de problemas estructurales cuando hablamos de riesgos. Entonces, ¿qué entendemos por riesgos? ¿Quién me puede dar de ustedes ahí una definición rápida por acordarnos qué entendemos por un riesgo? Para que no hable yo solo. ¿Quién se arriesga a decirme qué sería un riesgo? ¿Cómo lo estamos entendiendo para que tengamos el mismo lenguaje todos? Podría ser un evento que puede ocurrir, ¿no? En cualquier momento y puede generar un impacto positivo o negativo al proyecto. A los objetivos del proyecto, ¿no es Y yo, cierto? Es un incidente, yo creo que es más el riesgo para que demore, digamos, el proyecto, ¿no? Se demore y que en lugar de terminarlo a tiempo, pues más bien aumente el tiempo y se termine mucho después. Ok, César, quiere decir ese sería uno de los impactos del riesgo, que nos va a demorar el cronograma o nos va a aumentar los costos o nos va a impedir que realmente logremos el alcance del proyecto. Entonces eso es lo que denominamos un riesgo. Pero tenemos también en estos proyectos de desarrollo una cantidad de problemas, porque el riesgo es algo que ocurre, tiene una probabilidad de ocurrencia, pero el problema es como algo más estático, de largo plazo. Ejemplo, si yo tengo problemas con la tenencia de la tierra, con la distribución de la tierra, con la propiedad de la tierra en una región, ¿eso para mí sería un riesgo o es un problema? ¿Qué me comentan con eso? Un problema, doctor. Un problema, sí. ¿Por qué un Es, problema? es una situación que si bien es un problema, puede generar un riesgo teniendo en cuenta si los objetivos que estamos buscando tienen que ver precisamente con la tenencia de la tierra. Exactamente. Pero entonces es un problema porque es una situación de largo plazo, es algo estructural de la región. Tenemos problemas por mucho tiempo de distribución de la tierra, tenemos problemas de tenencia de quién es el propietario real de la tierra y si existe o no claridad en la propiedad. Ese es un problema que existe en la zona. No es un riesgo, es algo que es de largo plazo y que la solución de eso implica el largo plazo y la actividad o la actitud de los actores encargados de solucionar ese tipo de problemas en el territorio. Pero ese problema sí tiene que ver con riesgos para alguien que quiera hacer un proyecto en la región. Es un problema estructural, sería la causa posible de muchos riesgos. ¿Tenemos que entender los problemas para gestionar riesgos? ¿Qué opinan? Don Alonso, buenas noches a usted y a los participantes de la charla. Muchas gracias por la invitación. Sí, señor, porque pues digamos, creería yo que a veces los problemas son más de momento, son más, digamos, más presentes, mientras que el riesgo es algo que como que cree uno o trata como de alguna manera de anticiparlo. El riesgo está como más un poco más en el futuro, don Alonso. Gracias. A ver, si miramos esta gráfica, podríamos decir que todas estas raíces de este árbol, de este frondoso árbol, se han ido dañando y están como muy débiles. Podríamos decir que aquí están todos los riesgos estructurales. Un riesgo estructural podría, como dijimos, es por ejemplo
distribución y tenencia de la tierra, pero puede ser una variación de cambio climático permanente en la zona. Tenemos lluvias muy aceleradas, por ejemplo, en esta época, inundaciones, después tenemos épocas de sequía. Entonces, son problemas estructurales que no se van a arreglar en el corto plazo y en la vida de un proyecto, pero que están ahí. Tenemos, por ejemplo, baja presencia del Estado en las regiones. Es otro problema estructural. Y esos problemas estructurales nos generan riesgos que pueden estar aquí en toda la frondosidad de este árbol, porque lo que queremos es mantenerlo verde, pero vemos que hay unas zonas que empiezan a amarillarse muy fuerte debido a que las raíces están muy débiles, no llega agua, no le llega savia. Entonces aquí estarían los riesgos enormes generados por problemas estructurales. Pero para hacer el proyecto tenemos que comprender muy bien esos dos factores, porque de lo contrario nos podemos enredar mucho en el tratamiento de los riesgos. Los riesgos se dice que se generan debido a estos problemas, pero pueda que durante la vida del proyecto no sean tan graves. Tenemos que analizarlos, tenemos que valorarlos. Podemos tener que los proyectos se enfrentan, por ejemplo, o los productores mejor enfrentan en el mercado altos costos de transacción, porque no tienen información, porque la situación de la distribución es muy difícil, las carreteras no existen, hay muy pocas vías de comunicación, de transporte, etcétera. Son problemas estructurales que van a afectar, como ustedes ya me dijeron en el proyecto, pero que tenemos que separarlos. Tenemos que entender que esto es a largo plazo y que siempre va a estar ahí, que nos pueden generar distintos efectos en toda la región, pero que al llegar nosotros a hacer un proyecto que va a durar un corto plazo, tenemos que identificar cómo estos problemas estructurales pueden o no afectar lo que estamos haciendo. Pueden o no darnos el chance de mantener todo el árbol verde o definitivamente de que haya muchísimas hojas secas debido a esos problemas que tenemos. En conclusión, la primera parte del manejo de los riesgos estará en identificar realmente cuáles son los problemas estructurales, porque están afectando mucho las condiciones, en este caso, de los productores. No se va a resolver el problema de la tenencia y la distribución de la tierra, va a ser permanente, pero para el proyecto puede ser muy importante ver cómo ese problema estructural es que afecta realmente la ejecución del proyecto. Ese es el concepto entre problema y riesgo, que es a veces poco estudiado y muy poco comprendido y que a veces nosotros tampoco lo comprendemos mucho. Muy bien, para eso entonces es que aprendemos nosotros gestión de riesgos. Y gestión de riesgos pues será entender muy bien los riesgos, saber lo que ya hemos dicho de los problemas estructurales, pero tenemos que hacer entonces una gestión del riesgo y esta, decimos, es una de las funciones fundamentales en la dirección de un proyecto. Y antes de que se inicie el proyecto, debería de haberse identificado y evaluado todos los riesgos que pueda tener un proyecto. Y si se han evaluado los riesgos, pues se hace inicialmente entonces una estrategia de cómo responder si se presenta o no ese riesgo. Si tenemos una época fuerte de lluvias, entonces, ¿qué riesgo nos traería la época de lluvias para las actividades del proyecto? ¿Y qué podemos hacer entonces para responder a ese riesgo? De eso se trata la gestión del riesgo. Entonces, identificar, evaluar y hacer una respuesta al riesgo. A veces logramos incluso en la parte de la planificación identificar muy bien esto, pero en la parte de la ejecución a veces se nos olvida. A veces no le llegamos a parar suficiente atención
para mirar las respuestas a los riesgos y podemos entonces sufrir muchas alteraciones en cronograma, en gastos, en tiempo, en el alcance del proyecto, en la calidad del proyecto, debido a que si bien hacemos esto en la planificación, en la ejecución, a veces esta parte, por múltiples razones, la olvidamos. Y la olvidamos porque no hacemos un monitoreo muy continuo de cada una de las respuestas que nosotros planificamos para atender los riesgos evaluados. El monitoreo de los riesgos sería una tarea fundamental. Y eso nos va a dar entonces qué cobertura realmente es el que ha tenido el riesgo, la respuesta que hicimos, si fue o no válida, que nos la da el monitoreo y con eso tenemos una cobertura. Esto nos da de todas maneras en la vida del proyecto que al llegar a estas conclusiones aquí tenemos que volver a identificar si nuestros riesgos siguen vigentes tal como lo planificamos, si han variado porque varían en el tiempo. Las respuestas que damos aquí pueden variar debido a las condiciones de los problemas estructurales de los que hablábamos. Y entonces eso sería lo que en un proyecto se llama siempre la gestión del riesgo. Y eso es lo que aprendemos siempre que hacemos cursos de proyectos, siempre que trabajamos, por ejemplo, en la metodología del PM4R, ¿no? Del Project Management for Results, pues ahí hacemos toda esta identificación, pero a veces, ya les digo, en la práctica tenemos serias dificultades en mantener durante la ejecución realmente el ciclo de la gestión del proyecto, que es muy importante, ya decimos, porque de la gestión del proyecto, del riesgo dentro del proyecto, pues dependerá en gran parte del éxito que podamos tener. Por ejemplo, si uno no ha evaluado lo suficiente, se le puede presentar un imprevisto, que es un riesgo, ¿no es cierto? Algo que no habíamos previsto en el alcance del proyecto y que de pronto lo vamos a hacer y que tenemos que preparar una respuesta. Ejemplo, no teníamos nosotros dentro de este proyecto planificado desde el comienzo hacer una identificación de los animales, colocarles una chapetica en la oreja para poder identificarlos y poder llevar con eso una trazabilidad. Como no estaba planificado, nos implicó entonces hacer una respuesta a ese riesgo que se presenta, que es de incrementar el alcance del proyecto, y que teníamos que buscar entonces recursos adicionales o recursos de otra parte del proyecto para poder cumplir con esta nueva tarea. Quiere decir, se aumentó el alcance del proyecto, pero no estaba identificado eso como un riesgo para el presupuesto. Se respondió de alguna manera, pero no era una planificación desde el comienzo, y eso puede llevar a serias dificultades presupuestales, a serias dificultades del alcance de un proyecto. En este caso logramos superarlo, pero es un ejemplo de cómo realmente la gestión tiene que estar siempre pendiente de este tipo de situaciones. Tuvimos otro riesgo muy importante, por darle otro ejemplo acá. Cuando comenzamos el proyecto, la estrategia que se había hecho era de que este proyecto y los colegas que están aquí con nosotros, los dirigentes, los expertos del proyecto, tratarían de asesorar y acompañar al sistema de extensión rural que tuviese el departamento a través de la Secretaría de Agricultura o los municipios a través de las unidades de manejo y planificación agrícola, de las UMATA se llaman en los municipios, y entonces nosotros tendríamos era que asesorar, acompañar a ese grupo. Al comenzar el proyecto, nos dimos cuenta que no existían extensionistas ni en las gobernaciones ni en las alcaldías. Ese fue un riesgo que no vimos al comienzo, pero se identificó y se tuvo entonces que hacer toda una respuesta a ese riesgo que se presentó para poder cumplir con el proyecto, cumplir y ampliar incluso lo que es el alcance del proyecto, pero tuvo que hacerse una respuesta a eso nombrando
un equipo de extensión en cada región, que muchos de ellos están aquí con nosotros, para poder solucionar ese riesgo que no identificamos al comienzo, pero que se presentó en el proyecto. Lo hemos gestionado, por suerte, lo hemos monitoreado, tenemos una buena cobertura, hemos ido aprendiendo a través de toda esta situación. No lo hemos tratado en el proyecto como riesgo, lo hemos tratado como un problema que se nos presentó, pero realmente, si uno lo analiza, pues fue un riesgo de que tuvimos que variar el alcance del proyecto debido a esa circunstancia. Bien, dentro de los riesgos, pues siempre hablamos de que hay riesgos y de aquí les voy a dar un listado de lo que se nos ha presentado, que más tarde, seguida ustedes van a tratar. Tenemos riesgos externos, que son aquellos que se generan fuera del proyecto. Ya hemos hablado de algunos que generan los problemas estructurales. Por ejemplo, violencia continua en la zona. Tenemos riesgos técnicos. Desde luego el equipo técnico puede no estar preparado para todas las circunstancias o los agricultores no tienen la suficiente inclinación al cambio como para poder aceptar las prácticas de manejar mejor la ganadería sostenible. Entonces hay riesgos técnicos. Tenemos riesgos de mercado, claro. Tenemos alta volatilidad en los precios de la leche y de la carne, por ejemplo. Entonces tenemos serios riesgos que se generan en el mercado. Tenemos riesgos de tipo financiero. Trabajamos mucho en la parte de la educación financiera, pero encontramos que los agricultores, por múltiples circunstancias, los ganaderos, perdón, en este caso, pues tienen una alta aversión al riesgo de tomar un crédito, con razón, sin razón, pero tienen de todas maneras eso y eso representa pues un riesgo para el proyecto porque sin que tengan crédito no podemos cumplir con todos los cambios que hay que hacer en la ganadería sostenible. Tenemos riesgos de gestión, riesgos de gestión que se originan también, por ejemplo, en todo lo que es los costos de transacción al interior del proyecto. Tenemos 4 o 5 centros de decisiones que nos demoran mucho las decisiones y desde luego ese tiempo de la decisión, ese tiempo de la información compartida hacia allá y regreso, pues genera un costo y eso genera un problema dentro del proyecto, es un riesgo. El alto costo de transacción se convierte en un riesgo para una buena ejecución. Y tenemos riesgos de tipo cultural. Tenemos una colonización tradicional en Colombia, en donde todos los años 50 y 60 se dijo, usted vaya a la selva, tumbe la selva, queme la selva, coloquen 2 cabezas de ganado y así se gana la propiedad. Entonces, esa colonización, esa tradición cultural de tumbar bosque para hacer ganadería y con eso obtener propiedad de la tierra se convirtió en algo para la gente que es lo normal. Pero aparece un proyecto y aparece toda una tendencia actual de que hay que conservar el bosque, de que hay que tener ganadería cero deforestación. Pues enfrentamos esa cultura generada en un proceso de colonización no planificada y no entendida, pero que lleva 30, 40 años y que ha hecho una cultura. O tenemos la cultura del regalo. La cultura del regalo es otro riesgo enorme, porque la gente dice aceptamos proyectos que solamente nos traigan regalos de inversión. Quiere decir que además de la capacitación, de la asesoría, del acompañamiento, que es la extensión rural, pues que traigan dinero para invertir y que sea regalado y que nos entreguen en forma de subsidio. Pues hay miles de experiencias en donde eso no funciona, donde el regalo no funciona, pero existe la cultura del regalo y es un riesgo bastante importante. Indudablemente en la gestión del riesgo, pues hicimos nuestra tabla de riesgos, hallando la probabilidad que tendría cada uno de estos riesgos que les he nombrado así rápido, y desde luego hallando cuál sería el impacto. Hicimos nuestra matriz de riesgos de acuerdo a lo que ustedes todos conocen.
Y de ahí pues hablamos de que había necesidad de que algunos riesgos los mitigáramos porque generaban mucho daño y entonces tendríamos que tener una respuesta, como les he dicho. Otros riesgos que no eran tan graves, pues que no tenían un alto impacto, tenían una baja probabilidad de que ocurriera, pues los aceptábamos y no tuvimos problemas. Otros riesgos que eran muy, muy altos, pues tuvimos que evitar y decir, mejor no hacemos esa parte en el proyecto. Tenemos un ejemplo, teníamos que hacer dentro del proyecto, en uno de los componentes, tratar de cambiar los planes de acción de los comités lácteos departamentales. Empezamos toda la tarea, pero encontramos que no había chance de que estos comités fueran dinámicos. La gente estaba cansada, la gente no tenía interés, eran manejados por las gobernaciones y se habían politizado. Entonces no logramos realmente que nos tuviesen en cuenta esta intención. Y al final dijimos, pues no podemos hacerlo. Tuvimos que transferirlo y a la larga casi evitar esa tarea para poder seguir con alguna otra alternativa en el proyecto. Pero también hay riesgos positivos, ¿no? No todos los riesgos son amenazas, hay riesgos positivos que son oportunidades. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, que en la región existen otras 4 instituciones que hacen capacitaciones, pues podemos hacer una cooperación para que realmente nos alivien el presupuesto y podamos hacer una cooperación con ellos para explotar, en el sentido, por ejemplo, de animar los que nosotros colocamos parte del dinero y que ellos coloquen el dinero y ampliemos la capacitación a todos los ganaderos que tenemos en el proyecto y los de ellos, pues eso es explotar ese riesgo positivo. O compartir con ellos los gastos y sencillamente no tenemos que hacer una tarea con ellos de convencerlos y de ayudarlos a que cooperen con nosotros, sino sencillamente ellos también están de acuerdo, compartimos ese riesgo positivo de cooperar y hacer entonces una mayor capacidad de capacitar a toda la gente más fácil y con mayor cantidad de cursos, por ejemplo. Quienes hemos tenido ejemplos muy claros nosotros con varias instituciones, en donde hemos compartido, el SENA, que nos ha ayudado muchísimo, la Federación de Ganaderos, algunos proyectos de la AID. Entonces, hemos compartido mucho en esos riesgos positivos. También se pueden evitar. Hay experiencias, hay lecciones aprendidas que tenemos que a veces la cooperación per se no es siempre buena, sino que al buscar cooperación, porque hay un riesgo positivo, podemos entrar en problemas de competencia por imagen, de distribución de qué es lo que cada uno ha hecho, y entonces se generan conflictos. O que la entidad que coopera con nosotros no cumpla, y entonces la gente no solo se queja de esa institución, sino también de nosotros, y perdemos grado de aceptación de parte de los productores. Aquí tengo un colega que les puede contar mucho de eso y que trabaja en la Macarena. Ese riesgo. Transferir, pues cuando uno encuentra de que yo tengo la posibilidad de ayudar, pero que no puedo ejecutar, sencillamente puedo transferir, por ejemplo, parte de los recursos para que esa posibilidad, por ejemplo, de capacitación, que es una oportunidad grande, pues se dé. Entonces yo transfiero mi posibilidad, no hago la capacitación, pero comparto recursos para que el otro lo haga. Eso nos ha pasado, entonces ese es aquí en esta lámina estaría todo el curso de gestión de riesgos. Muy resumido. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es que con lo que les he contado muy rápidamente, pero con unas láminas que tengo, hagamos unos cursos, estamos 24 personas, vamos a hacer 3 grupitos de 8 para poder trabajar estas preguntas. Se las voy a colocar aquí para que las tengan y quizás tómenle una fotico para los grupos, alguien que tome una foto de estas para que la tengan allá en el grupo. Y en el grupo 1, y vamos a ocupar 10 minutos nada más en esto, es muy rápido. Entonces en el grupo 1 trataríamos qué significa un plan de respuesta a los riesgos. Y
clasifique los siguientes incidentes o riesgos que se enfrentan en la zona y dé una recomendación para su manejo. Entonces, si encontramos que las vías de la zona de intervención están en mal estado y son insuficientes, ¿cuál sería la recomendación que ustedes hacen para que podamos enfrentar ese riesgo? El proyecto ha aceptado nuevos temas a tratar en la ejecución, quiere decir, se ha incrementado o se trata de incrementar el alcance del proyecto. ¿Cómo enfrentamos un riesgo como ese? Estudios indican que en la zona hay variaciones climáticas severas. ¿Qué podemos hacer para mitigar, evitar, lo que sea, ese riesgo? En la región existen otros proyectos que brindan capacitación, ya les he dado todos los ejemplos. Los precios de la leche y la carne de los insumos de la producción son muy volátiles. ¿Qué podemos hacer frente a este riesgo? Eso en el grupo 1. En el grupo 2, ¿qué significa ¿Qué significa la dirección del proyecto debe controlar riesgos? ¿Qué significa eso? Y clasifique los siguientes incidentes y presente lo mismo que en el anterior. Entre los productores predomina la cultura de donar dinero en especie de equipo que incrementan la inversión de la finca. ¿Cómo enfrentamos ese riesgo? ¿Qué debemos hacer para enfrentar ese riesgo cultural? La extorsión es una práctica común en la zona. Así los ganaderos tienen aversión a tomar créditos. En la región existen otros proyectos que brindan capacitación. Las riberas de los ríos y quebradas están deforestados. Y el grupo número 3 es ¿qué debe hacer la dirección del proyecto entre un riesgo convertido en problema? ¿Cuándo se convierte un riesgo en problema? Piensen a ver y me dicen sus ideas en el grupo. Clasifiquen los siguientes incidentes, pues ahí están también 4 riesgos para que ustedes me den alguna idea de cómo enfrentarlos. Entonces vamos a hacer ese grupito de trabajo y le pido por favor que Marcel, por favor, hacer los Sí, grupitos a ver si nos funcionan. ahorita los vamos a asignar, los vamos a enviar a 3 salas, una por grupo, y en cada sala le vamos a convertir la información que Alonso les acaba de mostrar. Ok. Ya se les envió la invitación, por favor, de unirse a su sala. Sigan aceptando las invitaciones para que puedan unirse a la sala donde ya están algunos de sus compañeros. Ok. Tú los llevas y tú los traes, por favor. Sí. Ahorita ya en la sala 1 del grupo 1 ya está casi completa. Aquí nos falta Daisy que se vaya a la sala 2. Nos falta Juliet que vaya a la sala 3. Isabela a la sala 3. Sí. A ver, vamos a la sala 1 donde ya están. Ya están todos completos, sí. Sí. Catherine, vete a la sala 2. Isabela a la sala 3. Y don Víctor Daniel Vizcarra, por favor. Ok, estamos todos de vuelta. Doctor Alonso, sí que nos la puso difícil hoy día. No, 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 pero usted, don Juan, no hay nada difícil. Ahí estuvimos con los colegas colombianos con una gran experiencia ahí en el desarrollo de los proyectos. Entiendo que alguno de ellos seguramente desarrolla proyectos con ustedes. Muy, muy interesante el Es compartir correcto, nosotros trabajamos, estos grupos. Sí, sí, trabajamos seguro, en el proyecto. seguro, seguro, doctor.
A ver, pero no veo los otros. Marcel. Hay 20 en este momento. Le hicieron Ah, trampa, nos sacaron primero a nosotros que a los demás. Sí, Los otros se desertaron. ya regresaron todos de las salas. No, yo creo que todos vieron las preguntas del doctor y se desconectaron, doctor. Nos la ha puesto muy difícil. 3 grados arriba, doctor. no, 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 no. A ver, ya estamos todos aquí, ¿no? Tenemos 20 Ya conectados. Sí, estamos sí, todos por sí, sí. aquí. Sí, 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 Ya doctor. estamos todos por aquí. Ok. Bueno, primero, ¿cómo les fue en el ejercicio? ¿Cómo lo encontraron? Sí, bastante interesante. Creo que en cada grupo nos tocó a alguien que trabaja en el proyecto, lo Ya, que ofrece una información bastante rica para poder responder las preguntas. muy bien. Entonces, vamos, por ejemplo, en el grupo número 1. ¿Quién quisiera hacer como un relato de lo que pasó en el grupo, cómo respondieron para poder hacer aquí un intercambio entre todos? Alguien del Muy, grupo número 1. muy bien. Ese me ha tocado a mí. He sido escogido para dar nuestro breve resumen del grupo número 1. Exacto. ¿Quién eres tú? Perdóname, que es que aquí no lo Mi veo. nombre es William Moreno. Ah, don William Moreno. Muy bien, don William Moreno. Ese William, ese William, está bien. Muy bien. Muy bien, entonces primero discutimos la parte teórica, que era la pregunta uno, ¿verdad? Que es, ¿qué significa un plan de respuesta a los riesgos? Y pues el grupo concordó que es una actividad bastante importante en los proyectos relacionada pues a la fase de planificación, ¿no? En donde pues se exponen cuáles van a ser estas situaciones que pueden representar pues eh, eventos positivos o negativos que impacten al proyecto, ¿no? Entonces, un plan de respuesta a los riesgos es esta estrategia estructurada que define cómo se identificarán, ¿verdad? Y qué acciones tomaremos de gestión cuando se presenten, ¿no? Las contingencias se hablaron, ¿no? También ahí en las acciones preventivas, las correctivas y la mitigación que se deben tomar antes, durante o después de que ocurra un riesgo. Entonces, eso más o menos discutimos en cuanto al plan de respuesta. Ya, ¿Sí? Entonces, es toda esta actividad de planificación que incluya qué medidas se tomarán en el momento en el que pasen durante y después, ¿no? De ahí pasamos a la segunda parte en la que en la pregunta describía ciertas situaciones de riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la número uno que decía las vías de la zona de intervención están en mal estado y son insuficientes, ¿no? Entonces discutimos que era un riesgo de tipo operativo logístico y que las recomendaciones para el manejo, se habló sobre, pues en primera instancia, obviamente, coordinar con las autoridades locales para que se dé mantenimiento temporal o faciliten de alguna manera, ayuden como puedan, ¿no? Entonces sería una manera. De ahí pensar en qué cosas se puede hacer si es que las autoridades locales no, pues, no prestan el apoyo. Entonces sería tener los vehículos apropiados para poder llegarle a la zona, ¿no? ok. William, Y, paremos quizás como el tiempo ajá, se nos va, sí, pero señor. paremos, por ejemplo, en ese. ¿Qué puede hacer un proyecto que tiene una duración de 2 años y medio, 3 años, con un presupuesto ya totalmente acordado, ante un riesgo tan grande como no existen vías? Cuando tú dices, pues tratemos de que haya camiones, ¿el proyecto qué influencia puede tener sobre eso? Pues en cuanto a las autoridades locales, pues pocos, me imagino, ¿no? Es más o menos como el proyecto dentro de su presupuesto ya acordado eh, propone vías alternas o medios de transporte que se acoplen a la realidad local para poder entregar las actividades, ¿no? Ya.
¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Qué otra cosa? ¿Qué podemos hacer? A mí se me hace que tenemos muy poco, pero díganme qué podemos hacer. Los compañeros de William. ¿Aló? ¿No? Oscar, usted estaba en ese grupo, Oscar Silva. O Daniel, por ejemplo, ¿qué nos dices tú, Daniel Vizcarra? ¿Qué harías tú en una situación de esas, tú que conoces tantas cosas, Daniel? Hola Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas. Sí, yo creo que no vi claro la pregunta del riesgo, pero no lo visualizo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es lo que Las vías de la zona de intervención están en mal estado y son insuficientes. Ese es el riesgo o el problema. Depende el cómo lo problema es ese? interpretemos. Bueno, acá como Doctora, respuesta en estos casos, generas un proyecto para mejorar esas vías, ¿no? Eh, Como lo hacen en otros tipos de proyectos. Porque con esas vías que no tienen acceso no hay pues manera de poder sacar producto en su tiempo, ¿no? O el peligro que también pueda pues, haber accidentes, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es hacer un mejoramiento de la carretera, ¿no? No sé, es mi percepción. Ya. Ok, esas son. doctor, ah, Dime, Rosalba. no, pues que quería compartirles como lo que sucede en la vida real en el caso de San Vicente, cuando tenemos problemas que hemos tenido muchos problemas de vías en muchos años anteriores. Pues lo que hemos hecho realmente como proyecto y como comunidad, pues es incentivar a todos los productores y como comunidad unirnos para hacer nosotros mismos esos mantenimientos comunitarios de las carreteras, porque si uno se espera que el gobierno se las haga, pues difícilmente tendríamos las vías que tenemos. Y pues reorganizar también esas rutas alternas que a veces tuvimos en algún momento y se abandonaron, pues a veces hay que volverlas a tomar para el caso de poder sacar pues la leche o el queso, lo que haya que sacar. Pero lo que ha funcionado a manera de experiencia, que lo he vivido, es organizarnos como comunidad, hacer aportes cada uno y salir a hacerle frente a esta situación, porque pues uno pide ayuda al Estado, pero mientras va llegando la ayuda, uno también la va haciendo para poder darle una solución inmediata, porque la economía diaria del productor. Ok, entonces es un problema. En primer lugar, las vías son un problema de largo plazo. Un proyecto de 2 años, pues ve que de ahí se le genera un riesgo que, por ejemplo, los agricultores o los ganaderos que están trabajando y que son el grupo del proyecto no pueden sacar sus productos. Tenemos un indicador que dice que hay que subir 20% el ingreso y tenemos el problema de que no va a ser viable. Entonces, en primer lugar, tendría uno que replantearse si ese riesgo es tan grave, qué se puede hacer con el proyecto. Disminuir el alcance, cambiar el indicador, es viable, no es viable, o hacer actividades que traten de mitigar el problema, organizar, hablar con los agricultores de que la organización es muy importante, de que ellos tienen que tomar medidas para que eso se arregle, porque el proyecto no va a tener la influencia política, ni estaría bien visto que el proyecto haga la influencia política, sino tiene que ser la organización. Como dice Rosalba, es más un problema desde el proyecto de ayudar a la organización, ayudar a las peticiones, ayudar, como dice Daniel, quizás a diseñar un proyecto específico para que la gente tenga incidencia política y pueda tratar de mitigar ese riesgo para el proyecto y desde luego que incida en una solución de más largo plazo. Esas son las
condiciones a veces que tiene que tenerse con un buen análisis de lo que es viable o no es viable. Si es tan fuerte el riesgo y tiene una influencia tan grande en nuestra matriz, decimos, el riesgo es muy probable, se está dando, es un problema estructural, se está dando. Y si nos causa gran daño, pues tenemos que pensar o cambiar el alcance, como les digo, o tratar de mitigarlo a través de acciones que la comunidad impulsa. Eso sería un problema y ahí estamos entendiendo la complejidad que puede tener una cosa como esta. Démosle chance al grupo 2 de que escoja la primera pregunta y una para poder oírlos en ese caso. Grupo número 2. ¿Quién era? ¿Quién va a hacer la presentación? Bueno, creo que el que tomé nota fui yo, Robinson. Muy bien. La pregunta, pues, ¿qué significa un plan de respuesta? Perdón, me perdí del grupo. ¿Qué significa la dirección del proyecto debe controlar los riesgos? Entonces, digamos, la respuesta es que antes de, perdón, de controlarlos, pues se deben conocer muy bien, consultando con los diferentes actores del territorio, pues cuál es la situación actual del sector o del espacio que vamos a intervenir con dicho proyecto, para ahí sí formularlo y hacer que esos riesgos sean mínimos. Si es necesario conocer el riesgo para redireccionar las acciones y de esa manera resolver los problemas que impiden el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Pero en sí, digamos, si ya se presenta el riesgo, ya digamos, arrancó el proyecto con esas deficiencias de información y sin embargo, pues se dieron las cosas de esa manera, pues pensamos pues en el grupo de que esa expresión significa pues que es el director del proyecto la persona responsable de hacer que se logren controlar esos riesgos. Si bien tiene un equipo de trabajo, pues siempre va a haber un líder, una persona que sea la responsable de poder redireccionar las acciones de tal forma de que se logre mejorar la situación y poder reducir los riesgos que se presentan. Eso en cuanto a la primera pregunta, no sé si estamos bien o qué opina el Sí, doctor. está correcto. ¿Y qué? Dime un riesgo de los que hayan escogido y digan las acciones que se pueden hacer. Bueno, el riesgo entre los productores predomina la cultura de que cada proyecto de desarrollo debe donar en dinero o en especie de equipos o materiales que incrementen la inversión de la finca. Entonces colocamos que ese es un riesgo de tipo cultural, es externo, digamos, y que básicamente lo que se debe hacer, lo que propusimos ahí en el grupo, es que se busquen mecanismos para reducir el paternalismo, digamos, y proponer que dentro de la ejecución, si hay algún tipo de ayuda tangible, que se generen las contrapartidas, es decir, que los mismos beneficiarios también aporten de sus recursos parte de los insumos o materiales o mano de obra, los diferentes elementos que se requieren para dar cumplimiento, y de esa forma poder, digamos, también hacerlos partícipes de manera activa y que también les duela su bolsillo en caso de que para que, digamos, valoren más las cosas que reciben. Otro, digamos, si el proyecto es como el nuestro, que tuvimos que socializarlo sin ofrecer absolutamente nada tangible, la propuesta es que debemos saber vender el proyecto sin generar expectativas. Y saber vender el proyecto, pues es básicamente en el proceso de socialización, hacer que los temas que vamos a tratar durante el proceso de fortalecimiento de capacidades sean muy llamativos, de gran interés de las personas, para de esa forma motivarlos y, como se dice en el marketing, seducirlos para que se motiven y puedan vincularse sin necesidad de que les vaya a dar nada a cambio. Y que además otro que proponía Jordan es que las intervenciones que se hagan a nivel predial, pues que sean muy específicas de acuerdo a las características que tiene cada uno de los predios. Correcto. Ok, yo creo que ahí están. ¿Tienen alguna pregunta los colegas a Robinson en ese caso, de los otros grupos? Bien, la experiencia nuestra fue esa y creo que salimos bien. Indudablemente, desde el comienzo se dijo, si hay oportunidades, podremos nosotros ayudar a que también se den algunas inversiones, que consigan algún subsidio específico
y al final logramos de todas maneras entregar algo que no fue muy grande, pero que sí fue muy significativo para ellos porque demuestra que el proyecto había dicho que se iba a preocupar por buscar alguna forma y al final lo logramos y eso quedó como algo muy positivo también dentro de la comunidad. Pero lo que dice Robinson, hay que hacer todo un esfuerzo para mitigar este tipo de riesgos en forma cultural. Hay que explicar cuál es el valor del conocimiento, cuál es el valor de los cambios y cuál es el valor corto realmente de un regalo para la inversión. Con ejemplos de muchísimos proyectos que llegan regalando cantidades de cosas y que no tienen ningún éxito, porque, por ejemplo, el subsidio que da el proyecto le entrega una maquinaria y al mes la han vendido para obtener el recurso y hacer otra cosa. Pues todo eso creo que es una parte de explicación, de capacitación, de concientización, pero también de solidaridad con la gente en caso de que se logre. Gracias, Robinson. El grupo Alonso, una número 3, consulta. Daniel. Sí, adelante, Daniel. Cuando llamas a regalar, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a una maquinaria, a algún tipo de bien, algo? Sí, Daniel. No sé si me escuchas. Ahora Sí, sí te escuchamos, ahora sí. Sí. Mi pregunta era, hablas de regalar, de regalar algo, ¿no? ¿Te Sí, refieres a un tipo de bien o un tipo de maquinaria o algo en especial? exacto. Eso es lo que espera la gente cuando tú llegas al campo, espera que le lleven maquinaria, equipos, insumos de la producción, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que espera la gente y a veces por cultura se ha dicho que el proyecto que no haga ese tipo de subsidio no es un buen proyecto de antemano. Y contra ese imaginario cultural es que decimos que la medida debe ser capacitación, valoración del conocimiento, demostración de que esto que aprenden sirve y solidaridad de decirles si en caso de que haya subsidios, se los ayudaremos a buscar. Creo que eso ha sido la respuesta que le hemos dado nosotros a ese riesgo en la práctica. Está bien, pero acá en el Perú, a lo más o menos se percibe dentro de su cadena de valor, creo, las entidades públicas apoyan en este caso al productor, al agrícola o al que está en el negocio de las tierras, pero básicamente en su cadena productiva, en la cadena productiva, ahí más o menos el apoyo que le están dando a estos proyectos. Exacto, pero esa es la cultura del subsidio, ¿no? Si no hay subsidio, no hay proyecto y no es bueno el proyecto si no trae subsidio y regalo. En el Perú se da mucho en la sierra, claro. Toda la agricultura de la sierra, la agricultura campesina, pues también tiene ese mismo imaginario. El Estado tiene que suministrarnos todo si quieren que haya un proyecto. Se vuelve a veces en una forma casi extorsiva. Hay zonas en el Perú también donde dicen, si ustedes no emplean la gente de mi región y de mi pueblo, no hay proyecto. Correcto, es así, correcto. Don Alonso, perdóneme un momentico, a un aporte ahí en la situación, no solamente es el tema de subsidios, hablando de pronto de la institucionalidad pública, sino de donaciones de cooperantes internacionales que vienen ya con estos bienes tangibles, Daniel, que de alguna manera pues seducen muy rápidamente, utilizando la palabra que dijo Robinson, a los productores para poderlos incluir rápidamente en los proyectos. Entonces están los subsidios por un lado, pero también las donaciones de proyectos por otro lado. Gracias, Luis Alejandro. Ok, miremos el grupo número 3. Hola, hola. Buenas ¿Ya? noches a todos. Álvaro, sí, Yo adelante. fui, sí, Álvaro Heredia, yo fui el que tomé apuntes por el grupo 3. La Ya. primera pregunta decía, ¿qué debe hacer la dirección del proyecto ante un riesgo convertido en problema? Ahí nosotros lo primero que asumimos es que si era un riesgo convertido en problema, esto ya estaba en la matriz de riesgo, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos definido un plan de contingencia y lo primero es ejecutarlo. Y a medida que lo vamos ejecutando, vamos evaluando el impacto del problema
y monitoreando la efectividad del plan de contingencia. Así vamos verificando que no se generen nuevos riesgos, ¿ya? Eso es como lo medular. Y lo segundo, pero que no por eso es menos importante, es ir comunicando oportunamente a las partes interesadas. Eso es como lo principal. Después la otra pregunta, la número 2, decía, clasifique los siguientes incidentes que se presentan en la zona y dé una recomendación para su manejo. El primer incidente decía la descoordinación entre las instituciones públicas del sector agrícola y la rotación de su personal es muy alta. Entonces, nosotros identificamos el tiro que ese era un riesgo de tipo institucional, como más o menos alto y externo. Entonces, la idea era, como era, dice, descoordinación entre instituciones, bueno, lo primero es establecer alguna mesa de coordinación y mecanismos para transferencia de la información, para mitigar esa descoordinación. El segundo riesgo decía, predominan creencias sobre la fertilidad de los suelos y abundancia de agua. La información es escasa y poco difundida para dar evidencia. Entonces, ante eso, nosotros encontramos que era un riesgo de tipo técnico, alto e interno, que lo podíamos solucionar de forma interna. Y la solución era realizar estudios técnicos, era obtener datos e información para verificar que esas creencias son reales, ¿ya? El tercero decía, la población de la región muestra altos índices de pobreza y bajo grado de organización. Entonces eso es un riesgo de tipo social o comunitario, podría ser caracterizado como de tipo medio y también externo. Entonces ahí como equipo de proyecto lo que podríamos hacer es implementar programas de fortalecimiento organizativo de las comunidades, ¿ya? Y el último riesgo era... Álvaro, en este, por ejemplo, de que es ¿ya? un nivel de pobreza elevado, ese es un problema estructural, de los que llevan un problema estructural que genera ¿Ya? un riesgo hacia el proyecto, pero que la solución está fuera de las manos del proyecto. Claro En que ese sí. caso, la recomendación tuya me parece muy bien de ayudar en la organización comunitaria para que tenga mayor incidencia política, Claro. porque es algo de la política nacional, de los planes contra la pobreza, que no está en manos del proyecto, pero Claro. el riesgo identificado como riesgo que nos afecte en la ejecución del proyecto sería lo de la organización comunitaria, ¿correcto? Claro que sí, es lo que está a nuestro alcance. Exacto. Y el último dice, en la región hay presencia de grupos armados y de personas dedicadas a cultivos ilícitos. Ahí lo primero dice, es un riesgo de seguridad, tipo de seguridad. Y lo vemos como alto, de tipo alto y externo. Ahí lo único que nos queda es como coordinar con las autoridades locales de seguridad para mejorar las condiciones de trabajo en lo que son las actividades del proyecto. Ya. Y eso es lo que alcanzamos a levantar. Exacto. Por ejemplo, en ese último, el ejemplo que tenemos es todos los extensionistas, todos los colaboradores nuestros, las colegas y amigos que están allí con nosotros y nuestras amigas extensionistas son de la región, son de la zona donde ocurren todas estas cosas. Y eso es una forma de mitigar el riesgo muy fuerte, porque ellos conocen realmente cómo se manejan las cosas, conocen la información, tienen una larguísima experiencia en esas situaciones y han ayudado entonces a mitigar fuertemente este tipo de riesgo. Si el proyecto hubiese llevado gente extraña a la región como extensionista, no hubiésemos podido hacer el proyecto. Es una medida muy fuerte de mitigación. Ok, muchísimas gracias por todas sus ideas, por toda la discusión. Creo que ha sido muy positiva y entonces pues esperamos que se lleven también de esta discusión pues algunas estrategias para un futuro y las puedan utilizar en sus proyectos. Muchas gracias, muy amables por la participación. Muchísimas gracias a todos mis amigos del Caquetá y del Meta que me acompañaron esta noche en esta tarea.
Y gracias, Marcel. Muchas gracias, doctor Alonso, por su ponencia. Muy interesante cómo podríamos gestionar los riesgos en las zonas rurales. Gracias, amigos, a todos por su participación, por su asistencia. Esperamos que haya sido una experiencia grata para todos. Bueno, gracias por la invitación, don Alonso. Ok, gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Alonso. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Un abrazo. Muchas Chao. gracias, doctor Alonso. Nos puso en aprieto el ejercicio. Que tengan buenas noches, hasta luego. Excelente presentación, don Alonso. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Feliz noche para todos. Gracias, gracias. Bueno, que pasen bien. Gracias. Gracias, Alonso. Nos vemos.